Vamos a hacer la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 18 al 20. ¿Amén? Primera de Reyes, el capítulo 19, del 18 al 20. Vamos a ver. Y lo leemos todos juntos, a una sola voz, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primera de Reyes 19, del 18 al 20. 18 al 20. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Satat, que araba con 12 bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Amén. Es la historia de Eliseo. Y el mensaje del día de hoy es Eliseo, vamos a ver. Eliseo, quien disfrutó la torre de Dios. Si nosotros vemos, acompáñenme por favor otro versículo, vamos a ver en Isaías 62. Dice Isaías 62, el versículo 6, dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no caerán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con esto? Que día y noche tenemos que nosotros clamar a Jehová. Que tenemos que clamar ¿cómo? ¿De qué manera? En oración. En oración nosotros tenemos que clamar a Jehová. Los que esperan en Jehová, día y noche, esperen en Él. En otras palabras, tenemos que disfrutar la bendición de Emmanuel. Que la torre de Jehová se establezca en mi vida. ¿Por qué razón? En la introducción, ¿por qué tenemos que establecer la torre? ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios lo dice muy bien en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, hacia él corre el justo y será levantado. Rápidamente tenemos que ir a la torre fuerte que es el nombre de Jehová, nuestro Dios. Y ahí nosotros tenemos que pararnos como un guarda, como un centinela, porque un centinela es un guardia espiritual que cuida, vigila su casa, cuida y vigila la ciudad, cuida y vigila realmente el campo, el lugar donde está. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo se están levantando muchos, hermanos, muchos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas espirituales. Hay un problema espiritual que está afectando no solamente al ser humano individualmente, sino que también este problema espiritual está afectando realmente ¿a quién? A la familia. Este problema espiritual está afectando realmente a la familia. Y lo peor de todo esto es que está afectando también a la futura descendencia, a la posteridad. Por eso rápidamente nosotros tenemos que levantarnos realmente como guardas espirituales sobre la torre firme que es Jehová nuestro Dios y ver realmente qué tipo de problema está afectando a mi familia, qué tipo de problema está afectando a mi generación, qué tipo de problema está afectando a la sociedad. Porque este problema, hermano, no respeta condición social. Este problema no respeta realmente tu trasfondo espiritual. Simplemente viene y te ataca, y en el momento que nos damos cuenta, ya este problema nos tomó cierta ventaja. ¿Por qué? Porque este problema está afectando realmente a la sociedad, a la familia, y está trayendo muchos problemas personales. A tal punto que muchas personas caen en muchas adicciones. A tal punto que muchas personas caen realmente en una confusión en sus propios pensamientos, problemas mentales. Hermano, no estoy diciendo esto
porque se me ocurre. La palabra de Dios dice, en Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesucristo en una oportunidad dijo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Yo los voy a hacer descansar. Hay muchas personas que están cargadas y cansados de tanto sufrimiento. Muchas personas que están cansados y cargados de tantos problemas espirituales, de tantos problemas de familia. Quizás algunos se preguntan, pastor, ¿y qué es un problema espiritual? ¿Qué es un problema espiritual? Un problema espiritual es aquel problema que yo no tengo control, sino que me controla. Un problema espiritual es que aquello que toma el control absoluto aún de mis propios pensamientos. Por ejemplo, hay muchas personas que están separadas de Dios y tienen muchas costumbres incorrectas. Y esas costumbres incorrectas se vuelven su naturaleza. Y cuando se vuelve su naturaleza, ese problema se conecta con su problema espiritual, entonces llega a ser peor. Esa situación del ser humano llega a ser complicado. ¿Por qué? Porque esa adicción, ese mal hábito, ya se apoderó de esa persona. Y es difícil que lo pueda solucionar con sus propios medios. Por eso rápidamente tenemos que ver cómo nosotros vamos a solucionar y detener estos problemas que están afectando a nuestras vidas. Aún nosotros, que somos hijos de Dios, aún nosotros que somos pueblo de santo escogido, también batallamos con estas clases de problemas. ¿Por qué? Porque hemos venido a Cristo cargados y cansados. Hay muchas cosas que se nos han grabado en el pasado. Hay muchas cosas que se nos han enraizado en la vida. Hay muchas cosas que se han hecho una naturaleza, se han hecho un hábito en nuestras vidas. Rápidamente nosotros tenemos que cambiar todas estas cosas. Y esto, cuando nuestros remanentes cuando ellos salen a la sociedad, ellos se dan cuenta cómo está la sociedad hoy en día. ¿Cómo está hoy día la sociedad? Si decimos nosotros que la familia es la base de la sociedad, y si Satanás logra destruir la familia, ¿cómo queda la sociedad? ¿Cómo queda? Por eso tenemos que ver nosotros qué es lo que determinó Eliseo en este día. ¿Qué es lo que determinó Eliseo para que pueda superar realmente todos estos problemas? Y no solamente superarlo, sino que tenemos que sanarlo. Tenemos que detener este problema y tenemos que solucionar. ¿Por qué? Porque, voy a repetir, estos problemas realmente pasan de generación en generación y el trasfondo de todo esto es la idolatría. La idolatría. Porque en la vida de Eliseo se habían levantado los adoradores de Baal. Entonces, hasta el punto de que las personas comenzaban a seguir a este dios Baal. Por eso, Eliseo, dejando todo, se encontró con Elías, dejándolo todo, y le comenzó a seguir. ¿Qué implica dejarlo todo? ¿Qué implica dejarlo todo? Primeramente, dejar mis propios motivos, dejar mis propias creencias, dejar mis propias perspectivas, cómo yo interpreto la Biblia, dejar mis propios intereses, y que todo ello conectarlo al deseo de Dios. Como esto no estoy diciendo, hermanos, no trabajen, no tengan sueños, no tengan proyectos, no estoy diciendo eso, sino, ¿es bueno trabajar? Por supuesto que sí. ¿Es bueno tener proyectos? Por supuesto que sí. ¿Es tener sueños, anhelos? Por supuesto que sí. Todo eso conéctelo a la voluntad de Dios. Direcciónelo al deseo de Dios. ¿Amén? A eso me refiero. Dejándolo todo, dice, lo siguió. ¿Por qué? Porque todo su esfuerzo comenzó a dejarlo en la mano de Dios. Y ahí nosotros tenemos que centrarnos. ¿Por qué razón? Porque así como Eliseo, nosotros somos personas que hemos alcanzado ya la salvación. Somos personas que hemos alcanzado salvación. No somos personas que vamos a recibir la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Amén. Amén. Cristo dice, todos aquellos que queden en mí, tienen vida eterna. No dice tendrán, ya tienen vida eterna. Miren, es lo mismo que disfrutó Eliseo. Cuando Eliseo se dio cuenta lo que había hecho Elías por aquel entonces, acompáñenme por favor, en Primera de Reyes 18, 21. Miren, Primera de Reyes 18, 21. Lo que le dice Elías, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, no a la mitad, sino a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Se dan cuenta? Todo el pueblo ya estaba siguiendo a Baal. Todo el pueblo estaba haciendo a Baal, estaba yendo a un Dios extraño. Nosotros que hemos recibido a Cristo tenemos la salvación, tenemos que estar seguros. Dios es mi Dios, Dios es mi Padre, y ahí me paro firme, porque ya recibí la salvación completa en mi vida. No vamos a ir tras otro pensamiento, no vamos a ir tras otros dioses. Yo sigo a Jehová, yo sigo a mi Dios, y sobre eso me paro, porque por causa de Baal, por causa de idolatría, vienen justamente estos problemas. Vienen estos problemas. Y nosotros tenemos que ser capaces, vuelvo a repetir y lo reitero, no solamente de detener estos problemas, sino solucionarlos de raíz. Hay que solucionar lo fundamental de nuestras vidas. Por eso, así como Elías, él conoció realmente un futuro. Nuestro futuro, ¿en la mano de quién está? En la mano de Dios. Amén. Nuestro futuro está en la mano de Dios. Así como Elías también pudo disfrutarlo, nuestra mano también está en la mano de Dios. Y Dios le dice a Elías que no todo ha concluido. Mientras Elías estaba en la cueva de temor con miedo, e inclusive Elías quería morirse, esa es la palabra de Dios. Quítame la vida, Señor Jehová, porque solamente yo he quedado. Todos han muerto, solamente yo he quedado. Quítame la vida. Y Dios ni siquiera escuchó esa oración, ni siquiera lo oyó, sino al contrario. Sal fuera, Elías. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces que estés metido en esta cueva? Esta cueva no es un lugar para un profeta. Amén. Esto no es un lugar para un profeta. Esto no es un lugar para un hijo de Dios. Sal fuera. ¿Y qué le mostró? Le envió comida. Come y levántate porque el largo camino te espera. Cuando nosotros pensamos que ya no podemos, cuando nosotros pensamos que ya hemos llegado a nuestro fin, cuando nosotros pensamos que ya se ha terminado, es ahí donde Dios recién comienza a trabajar. Dios comienza a obrar. ¿Por qué? Porque hay un futuro que nos espera. Hay un futuro que Dios ha preparado. Así como Dios preparó un futuro para el rey David, así también hay un futuro para nosotros. ¿Y cuál es nuestro futuro? La palabra de Dios dice en Mateo 24:14. ¿Qué dice? Y será predicado el evangelio del reino para testimonio. ¿A quién? A las naciones. ¿Y luego qué vendrá? Vendrá el fin. Miren, la historia del mundo, la historia de la humanidad gira en torno a este versículo. Todo gira en torno a este versículo. Esto realmente marca la historia de la humanidad. El evangelio será predicado a todo el mundo y después vendrá el fin. Y hacia el futuro nosotros vamos. Y no vamos de cualquier manera, sino vamos a ir con esta promesa. Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está hablando? El futuro. ¿Cómo vamos a ir al futuro? ¿De qué manera? ¿Con qué seguridad vamos a ir al futuro? ¿Con qué respaldo? ¿Con qué pacto vamos a ir al futuro? ¿Con qué? Tenemos que ir con el respaldo del trono celestial. Tenemos que ir con ese respaldo del trono de la gracia, porque la palabra de Dios dice que debemos acercarnos al trono de la gracia para hallar socorro, gracia para el oportuno socorro. De otra manera, las cosas se van a tornar muy difíciles, muy difíciles. Por eso tenemos que ver nosotros, disfrutar que la salvación ya está dada, el futuro ya está cumplido, y de esta manera nosotros podemos confirmar nuestro llamado. Dios nos ha llamado. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar la virtud de aquel que nos llamó a su luz admirable. Amén. Ya, hermanos, nuestro destino ya cambió por completo. Nuestra vida cambió por completo. Acompáñame, miren por favor, Colosenses 1, versículo 13. Colosenses 1, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Si alguien la encontró, por favor, ayúdenme, por favor. Colosenses, capítulo
1, versículo 3. Siempre, Sí. siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Colosenses 1:13. 1:3. Sí, por favor. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Amén. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Nuestra posición cambió. Nuestro destino cambió. Nuestra autoridad cambió. Nuestra identidad cambió. Ya nunca más podremos estar en ese lugar de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ahora somos luz. Amén. Antes estábamos en oscuridad, ahora estamos en luz. Antes estábamos en maldición, ahora estamos en bendición. Antes éramos ajenos a la ciudadanía del reino de los cielos, ahora somos hijos. Todo cambió. Esto es el evangelio, esta es la salvación. Elías le dijo al pueblo: miren ustedes, si quieren ir en pos de Baal, seguidle. Pero si ustedes creen que Jehová es el Dios, permanezcan firmes. Y el pueblo estaba tranquilo. ¿Por qué callaron el pueblo? ¿Por qué cayó? El que calla otorga, dice la frase, ¿no? El que calla otorga. Por eso disfrutemos de esta salvación. Una salvación eterna. ¿Amén? Y con esto nosotros tenemos que ver algo. Tenemos que recibir este poder. Es un poder espiritual. Es un poder espiritual que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Amén. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te voy a responder. Cuando estamos pasando nosotros por una serie de situaciones complicadas en nuestras vidas, rápidamente nosotros tenemos que enfocarnos a Dios. Rápidamente nosotros tenemos que direccionarnos a nuestro Dios Padre. Y ahí tenemos que enfocarnos. Clama a mí y yo te voy a responder. Señor, que tu reino se establezca en este momento. Señor, que en esta debilidad permíteme el poder para poder trascender cualquier situación que venga a mi vida. Señor, que en medio de esta situación tu nombre sea glorificado, porque tu palabra dice que yo he sido creado para tu alabanza y glorificación. Glorifícate tú en medio de este lugar, en medio de este evento. Oración de pacto. Cuando nosotros disfrutamos esta oración de pacto, el poder viene sobre nosotros. Viene sobre nosotros. Cuando Elías iba a ser quitado de Eliseo, Elías le dice a Eliseo: pídeme algo. ¿Qué es lo que quieres que te haga? Y Eliseo dice: solamente dame la doble porción de tu Espíritu Santo. Miren, ¿eh? La palabra de Dios dice en Segunda de Reyes capítulo 2, versículos del 9 al 11. La doble porción de tu Espíritu Santo. Pero antes de eso, habían llegado a Gilgal. Elías le dice: quédate acá. Eliseo no lo hizo caso. Luego llegaron a Betel: quédate acá, permanece acá. Eliseo tampoco no le hizo caso. Luego llegaron a Jericó: pero espérame acá. Tampoco le hizo caso. Elías le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué quieres que te haga? Dame la doble porción de tu Espíritu Santo. Amén. Eliseo buscó aquello que permanece eterno. Eliseo buscó lo que hace que todas las cosas sean posibles. ¿Qué buscó Eliseo? Este poder. El poder espiritual. Dame la doble porción de tu Espíritu Santo. Anhelo la doble porción de tu Santo Espíritu, Señor. Debe ser nuestra oración todos los días de nuestras vidas. Reconocer que sin el poder del Espíritu Santo, las cosas se van a tornar muy difíciles. Amén. Se van a tornar muy difíciles. Remanentes en sus estudios, en sus trabajos, reciban el poder espiritual. Revístanse de poder que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles, como lo hizo realmente Eliseo.
Y de esta manera nosotros nos podremos levantar como testigos. Porque lo que Dios quiere es eso. Serán testigos hasta lo último de la tierra. Es un pacto, es una promesa. Realmente yo anhelo que todos, seamos realmente esos testigos que Dios anda buscando. Que seamos esos testigos absolutos que permanecen en el campo absoluto y que cumplen una hora absoluta de Dios Trino. Amén. Que esta bendición permanezca sobre nuestras vidas desde hoy y para siempre. ¿Y cómo vamos a hacerlo esto? Esto será posible a través de la oración. La oración, hermano, la oración es muy importante. Si nosotros vemos en Mateo capítulo 6, versículo 10, la oración de nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor Padre nuestro. El Señor Jesucristo empieza por algo muy importante que tiene que ser nuestro respaldo eterno. Venga a nosotros tu reino. ¿Por qué el Señor Jesucristo ha hablado del reino de Dios? ¿Por qué razón? Porque ahora el reino de Dios es realmente nuestro respaldo. Como hijo de Dios, el reino de los cielos es ahora nuestro respaldo. No hay una mayor bendición que es el reino de los cielos. En Hechos, capítulo 1, versículo 3, 40 días el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos. ¿Y qué les hablaba? Las cosas del reino. Las cosas del reino, ¿por qué? Porque es importante que podamos comprender y enraizar que el reino de los cielos es ahora mi respaldo. Es la mayor promesa que Dios nos ha dado. Porque hay tres tipos de reinos. Está el reino de Satanás. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz de Cristo, que es la gloria de Dios. 2 Corintios 4, 4. El reino de Satanás. El reino realmente de las tinieblas. Pero también hay un reino de este mundo, donde muchas personas están centradas en sus afanes. Por eso Cristo dice en Mateo capítulo 6, 30 al 33, no se afanen por el día de mañana. Cada día basta su propio afán. Porque la gente, ¿por qué se esfuerza? La multitud pone su atención, ¿por qué comer? ¿Por qué vestir? Pero nosotros, ¿qué debemos buscar? El reino de Dios y su justicia. Y todo será añadido. El respaldo. El reino de los cielos es muy importante para nosotros. Entonces también está este reino de Dios que lo supera todo. Esos tres tipos de reino nosotros tenemos que entender y comprender. El reino de las tinieblas, el reino de este mundo y el reino de Dios. El reino de Dios es nuestro respaldo. Amén. Cuando los fariseos le comenzaron a preguntar al Señor Jesucristo, ¿y cuándo vendrán estas cosas? ¿Cuándo vendrán estas cosas? Y el Señor Jesucristo le dice en Lucas capítulo 17, versículos 9 al 20, le dice, el reino de los cielos no vendrá con advertencia. No irán gelo aquí o gelo allá, el reino de los cielos está por ahí. No. Porque aquí el reino de Dios está ahora entre ustedes. El reino de los cielos ahora está entre nosotros. Amén. Bendice a tu hermano y dile, tú tienes el reino de los cielos. Amén. Tenemos el reino de los cielos. Amén. Y con este reino de los cielos vamos a hacer nosotros la cumbre. ¿Qué tipo de cumbre? Espiritual. Vamos a hacer esta cumbre espiritual. El reino de los cielos. Pablo lo entendió correctamente porque él dijo, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, pero en este mundo nosotros somos colaboradores de Cristo. En este mundo nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Nuestro respaldo está en el reino de los cielos. ¿Estamos en este mundo? Sí. Pero mientras estoy en este mundo soy un embajador. Y como funcionario del reino de los cielos, Dios te manda a tus guardaespaldas espirituales, los ángeles del cielo. Están juntamente con nosotros. Amén. Amén. Si no creemos esto, habrá un gran problema. De verdad que sí, porque hay algunos que no creen en los ángeles de Dios. Y eso es un gran problema. Pero nosotros creemos realmente
en los ángeles del Señor. David lo dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Ese mismo ángel que llegó esa noche y abrió la cárcel donde estaba Pedro, ese mismo ángel está vivo a favor de nosotros. Amén. Amén. Los ángeles, Señor, están juntamente con nosotros. Todos los ejércitos celestiales trabajan a favor de los escogidos que alcanzarán la salvación. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos 1, 14. Y con esto tenemos nosotros una conclusión. ¿Qué tipo de conclusión vamos a recibir? Si vemos nosotros Romanos capítulo 11, versículo 5, nos dice: porque aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es gracia, entonces ya no es obra. De otra manera, la obra ya no sería gracia. Por esa razón, tenemos que ver qué es lo que disfrutó Elías. ¿Qué pudo disfrutar Elías? Elías salvó realmente su nación. Cuando se juntaron con todos los Baales, Elías dijo: edifiquen un altar. Y todos comenzaron a edificar un altar. Entonces Elías dice a los profetas de Baal, le dice: ustedes clamen primero a su Dios. Ustedes primero clamen a su Dios. Y el Dios que responda, ese será el Dios de nosotros, el Dios que gobierne. Entonces cada uno levantaron su altar. Elías levantó su altar y los profetas de Baal levantaron su altar. Y lo curioso de todo esto es que cuando Elías levanta su altar, él dice: ok, ahora pongan sobre el altar, derramen agua hasta que sea derramada, y pongan la leña ahí. Y uno se pregunta: pero ¿qué tipo de fuego van a levantar? Porque ¿quién puede prender una leña con agua? ¿No es posible? No es posible. ¿Qué tenían que haber puesto? Combustible, ¿no? Si en ese caso existiera, ¿no? O al menos una leña seca para que el fuego prenda, para que arda. Pero Elías: llenen con agua y hasta que rebarte ese altar. Y los profetas de Baal comenzaron a clamar a su Dios y nada, silencio total. Hasta el punto que Elías comenzó a burlarse de los profetas Baal. ¿Que tu Dios se ha dormido? Sigan clamando hasta la mañana. Para así de repente lo despiertan a su Dios. Se ha quedado tan dormido, de repente está adormecido. Y cuando llegó el tiempo de Elías para presentar el holocausto, bastó solamente una palabra: Jehová de los ejércitos, glorifícate ahora mismo y que todo el mundo pueda conocer que eres el Dios de Israel. Al instante cayó fuego del cielo que consumió todo el altar. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios. Hermanos, el poder de Elías es muy importante. No nos centremos muchos en el poder de Elías. Amén. ¿Saben por qué? Porque muchos se centran en el poder de Elías, que caen en un misticismo. No nos centremos mucho en el poder de Elías. Centrémonos más bien en aquel que le dio el poder. Ahí está la diferencia. Centrémonos en aquel que es posible darnos la sanidad. No nos enfoquemos mucho en la sanidad, enfoquémonos en aquel que da la sanidad. Enfoquémonos en aquel que da la sanidad realmente. Luego, vemos nosotros no solamente eso, sino que Ezequías, el rey Ezequías, cuando iban a venir realmente el país de Asiria a atacar a Ezequías, él rápidamente levantó su voz a Dios e hizo una oración. Una nación realmente que marcó un antes y un después en la nación de Israel. Porque cuando Ezequías ora a Dios pidiéndole que le ayude, un solo ángel mató a 185,000 soldados. Un solo ángel. Ahora imagínense ustedes, el rey David dice que el ejército celestial está alrededor de nosotros. Las obras que se levantarían en nuestras vidas si nosotros disfrutamos de esta promesa. Las obras que se levantarían si nosotros nos establecemos en la torre de Dios. Las obras que se levantarían si nosotros disfrutamos de nuestra salvación. Las obras que se levantarían si nosotros disfrutamos del poder espiritual. Lo que se levantaría si nosotros disfrutamos realmente el respaldo. Evidencia tenemos, solamente puesto
2 evidencias, nada más. Hay muchas evidencias, pero por el tiempo he puesto 2 evidencias que considero yo son muy importantes. No hay nada ni nadie que nos pueda detener. No hay nada ni nadie que pueda robarte lo que Dios ya ha preparado para tu vida. No hay nada ni nadie que te pueda hacer frente. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo. Amén. Amén. Dios está con nosotros con todo el poder del trono, del cielo y de la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más estamos agradecidos por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu promesa que estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas. Llénanos con tu Espíritu Santo y que sea una semana llena de evidencias, que sea una semana, Señor, llena de respuestas, donde podamos recibir ese poder espiritual que trasciende el tiempo y el espacio y que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Me despido, los hermanos que están en las redes sociales. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que reciban gracia en esta semana. Y nosotros nos saludamos aquí en el templo